Muy bienvenidos a todos a ese culto, a ese servicio en español. Estamos en un canal en español de lo que es un canal más grande que se llama The Bible Architecture. Entonces, ustedes son muy bienvenidos. Si nos pueden dejar un like, sería perfecto si están mirando esa grabación en YouTube. Eso es un culto en vivo. Aquí estamos con unos cuantos hermanos y hermanas, bueno, en realidad hermanas en ese momento, pero sí también hermanos. Nuestro hermano Kerry tiene que estar por ahí, me imagino. Ahí está, ¿verdad? Exactamente. Y déjenle un like y eso es una forma de ayudarnos. Y si comparten el mensaje y si creen lo que estamos hablando, eso es una forma de ayudar el reino de Dios en engrandecerse. Es decir, hay muchas formas de hacerlo, pero esa es una de las formas. Entonces, gracias por ayudarnos a crecer ese canal. Primero que todos, como todos los sábados, estamos aquí para compartir lo que es la sabiduría de Dios derramada sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que eso es muy importante entender que si eso fuera nada más mi opinión, sería básicamente una pérdida de tiempo. Primero que todos, eso no es mi opinión y le voy a agradecer al Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas, como dice Juan 14:26. En ese momento histórico es demasiado importante estar seguros que lo que estamos compartiendo viene por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay algo que hemos empezado a entender, se llama o lo llamamos nosotros la iglesia de papel. Esa iglesia de papel es una forma de iglesia que sí tiene la forma de una iglesia cristiana, que sí tiene una forma de evangelio, pero al final decide que hay ciertas partes del evangelio o de la Biblia, de la escritura completa, que no cuadran con la perspectiva moderna de la iglesia. En este caso es una forma de selección de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces qué dice el Evangelio de Juan. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan al capítulo 8. Acabamos de estudiar eso hoy en el culto en inglés, pero vamos a ver dónde nos manda el Espíritu Santo. Juan 8, versículo 51. 51 dice: les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Vamos a empezar con eso. ¿Qué dijo la palabra? Le aseguro. Vamos a verlo otra vez acá. Dice la palabra, les aseguro. Esa es una garantía. ¿Verdad? Que tienes que hacer ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? Tiene que cumplir mi palabra. ¿Qué le va a pasar? Nunca morirá. Es decir, eso es algo sumamente importante, porque todo el evangelio está centrado en esa única idea, que es cómo yo puedo obtener vida eterna. Aquí el Señor Jesús lo dice. Vamos a verlo otra vez. Le aseguro, garantía, que el que cumple mi palabra nunca morirá. Entonces, para obtener vida eterna, Él nos está diciendo que tiene que hacer ¿qué? Cumplir mi palabra. Me parece muy importante, ¿no? ¿Qué más importante podemos ver en el Evangelio que ganar vida eterna? Sí, porque vamos a decir que el Evangelio nos enseñe cómo vivir bien, o cómo ganar mucho dinero, o cómo tener buena salud, ¿verdad? Eso es bueno, eso es bueno. Pero después que la vida termine, vamos a decir que yo tenía mucho dinero y una vida buena, una buena pareja, una buena familia, lo que sea, ¿verdad?
Pero si no alcanzo a llegar a la vida eterna, ¿qué me sirve eso? Yo prefiero, o se lo pregunto a ustedes, ¿prefieren ustedes tener una vida hasta difícil, pero saber que van a tener vida eterna con Dios? ¿O prefieren tener una vida buena sin saber si van a llegar a obtener la vida eterna? Bueno, la respuesta me imagino tiene que ser la primera. Es mejor tener una vida más o menos y llegar a la vida eterna. Quizá uno de ustedes me está diciendo, bueno, ¿no se puede tener los dos? Vamos a decir que sí, pero no es tanto que sí se podemos tener los dos. Es cuál es la cosa más importante. Vamos a verlo otra aquí. Les aseguro, esa seguridad que el Señor nos está dando, dice muy claramente que la única forma para llegar a la vida eterna, porque morir, en ese caso estamos hablando de una condenación eterna, es cumplir con su palabra, ¿verdad? Ok. Vamos a verlo de otra forma. En el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 15. Ese es un capítulo muy importante, un capítulo que hemos estudiado suficientemente acá, pero que nunca se puede aprender completamente, así que hay muchas cosas. En ese capítulo 15, vamos al versículo 10. Dice el Señor aquí, sí, ¿tienen que ser qué? Obedecen mis mandamientos, ¿verdad? Permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estamos viendo básicamente la misma garantía. Él está diciendo, si ustedes permanecen en mí y cumplen mis mandamientos, siguen mis palabras, tendrán muchos frutos. Es decir, de un lado tendrán vida eterna, del otro lado tendrán mucho fruto, pero en los dos casos tenemos que cumplir con la palabra de Él. Entonces el Señor me explicó, yo estaba hablando con mi esposa al principio de la semana, de esa revelación que el Señor me dio bajo lo que es el sentido, el significado de cumplir mi palabra. Es algo importante porque cuando lo vemos en el texto, en este caso dice, obedecen mis mandamientos, ¿verdad? De otra forma lo podemos ver en Juan 14, versículo 21, dice otra vez el Evangelio, ¿quién es el que me ama? ¿Ok? Vamos a notar esa palabra ama. Es decir, ¿quién que ama al Señor Jesús? Pero el Señor Jesús sabemos que Él es Dios. Es decir, ¿quién que ama a Dios? También se puede poner así, ¿verdad? Ok. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. ¿Están viendo las conexiones entre eso? Está diciendo acá, ¿quién es el que me ama? Yo le voy a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos da? Lo vamos a leer junto ahora, pero ustedes sí lo saben, ¿verdad? Que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Todo el mundo sabe eso. En ese caso, aquí lo estamos viendo, porque el Señor está preguntando exactamente esa cosa. Está diciendo, ¿quién es el que me ama? Entonces, la respuesta es, yo amo a Dios, perfecto. Él te lo dice. La respuesta es Él que hace suyos
mis mandamientos y los obedece. ¿Están notando exactamente esas dos partes? Es hacer suyos y obedecer los mandamientos. Lo que estamos empezando a ver es que no hay otra forma de obtener vida eterna. Así, una pregunta para ustedes. Vamos a decir que los mandamientos de Dios son tan y tal. Perfecto. Y ustedes saben que esos son los mandamientos. Y deciden que no lo van a hacer. No solamente que no lo van a hacer, que no van a buscar ni la forma de poderlo hacer, ni la ayuda necesaria para poderlo hacer, ni están por lo menos planeando de hacerlo. ¿Verdad? Es decir, la Biblia nos dice que si alguien sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, eso es pecado. Estamos empezando a entender que el Señor nos da los mandamientos para así ver si nosotros estamos dispuestos a obedecer. Esa forma de obedecer, siempre hablamos de eso, pero en realidad es lo más importante, es porque tenemos un enemigo que conoce eso y dice, lo más importante es que sí, pueden creer, pero si no obedecen, ellos no están cumpliendo con la palabra de Dios. Porque dice acá, primer mandamiento, lo vamos a ver ahora, es amar a Dios. Y aquí dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ahora, después de ahí, y al que me ama, ¿quién es el que me ama? Es que el que hace suyos mis mandamientos lo obedece. Entonces, a ese, al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Vamos a ver si hemos entendido las partes. Las partes tenemos que cumplir con los mandamientos de Cristo. Entonces, ahora el principio es, si entendemos esa parte, es qué quiere decir, cómo vamos a cumplir con los mandamientos de Cristo. Bueno, primero que todos, vamos a ver esos mandamientos en Mateo 22. Cuando vamos en Mateo 22, versículo 37, aquí Mateo, capítulo 22, ¿okay? Vamos al versículo 37, ¿qué dice? Aquí lo tenemos. Bueno, 36, para saber el contexto. 36 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces aquí está hablando del mandamiento. Y el Señor Jesús le contestó. Ama, aquí el primero, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a poner la atención a esas tres partes. Todo corazón, toda alma y con toda tu mente. Respondió a Jesús. Es el primero y el más, ¿qué dijo el Señor? Más importante de los mandamientos. ¿Usted está leyendo eso? Porque yo he escuchado hasta pastores que dicen que no es posible amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Eso no es posible. Pero aquí el Señor dice que ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Y luego dice el segundo se parece a ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ok, empezamos con el primero. Estamos hablando de amar a Dios con todos nosotros. Y hemos entendido en 1 Corintios 13, versículo desde 1 al 9, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? Amar es el griego ágape, que quiere decir
Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Primer paso. Segundo paso. Amar tu prójimo como tú mismo. Ahí es donde el Señor dice, con esos dos, ya tú estás cubriendo toda la ley y los profetas. Sabemos en la primera de Juan nos dice la misma cosa. Amar a tu prójimo. Bueno, pero ¿a dónde estamos llegando entonces, hermano Carlos? Pero explícanos entonces. Ok, vamos a explicarla entonces. Vamos a regresar entonces hasta donde empezamos, que fue Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51. Ahí dice que, vamos a leerlo otra vez. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ok, tenemos que estar pendiente de ese significado, porque lo vamos a ver exactamente en el griego, que quiere decir ese significado. Entonces, sí, vamos a verlo en el griego de una vez. Lo voy a tener aquí preparado para hacerlo más fácil en inglés. Se pone John, que es Juan, 8:51, griego. Ok. Perfecto. Vamos a verlo. Aquí dice, Juan 8:51, dice, truly, truly, que es verdaderamente. I say to you, yo le digo a ustedes, que si alguien keep my word, ¿ok? Cumple con mi palabra. Aquí está. Keep my word, ese es el secreto o el significado, la puerta a la vía, como nosotros vamos a llegar a la vida eterna. Aquí lo dice. Death never shall see. Es decir, nunca morirá. Entonces, esas son las dos palabras sobre las cuales nos tenemos que concentrar. Keep, que es cumplir, y word, que es palabras. Empezamos con keeps. Keeps es la palabra griega 5083. Tereo. ¿Qué quiere decir tereo? Se lo voy a traducir aquí desde el inglés, que es to keep, to guard, to observe, es decir, guardar, observar, mantener, cumplir. Pero también aquí dice que el verbo tereo, dice es mantenerlo, maintaining, en el estado original. Aquí lo dice. Es decir, mantener algo como llegó al principio, sin cambiarlo. Aquí está diciendo que para mantener algo, para cumplir, la traducción en español es cumplir mis palabras, dice es mantener las palabras de él en su estado original. Primer paso. Estamos diciendo, básicamente, la traducción de eso es no cambiarla. Para mantener algo en su estado original, no lo vamos a cambiar. Por ejemplo, un edificio, ¿verdad? Esos edificios antiguos, unos castillos, quizás ustedes vieron esos castillos en España o México, otro sitio donde hay esos edificios viejos. Y hacen muchísimos esfuerzos esas municipalidades para mantenerlo ¿en qué? En su estado original. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Han visto esos monumentos en Washington, D.C., otro sitio, donde no quieren cambiar nada. Tiene que ser el original. ¿Por qué eso? Para mantener la misma experiencia cuando uno visite esos lugares. Llego ahí. Imagínense si llegan a visitar the White House y de repente le cambiaron toda la fachada, le pusieron algo de vidrio moderno, extraño y diferente. Ustedes dicen, pero eso no es the White House. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, cuando hay algo especial, hay que mantenerlo en su estado original. Aquí estamos leyendo la misma cosa con la primera parte de cumplir.
Cumplir es mantener en el estado original. La segunda parte es mis palabras. Hemos ya estudiado, aquí es word, el sentido de esa palabra antes, que es logos. Logos es el Señor Jesús. Él es el logos, expresado por medio de su palabra. Pero ese logos es algo sumamente importante, porque el Evangelio es el logos. La Biblia es el logos, que es el Señor Jesús. Cuando ponemos esas dos cosas juntas, mantener el estado original y el logos, el Señor es el logos, lo que está diciendo es, para cumplir mis mandamientos, lo que el Señor nos está diciendo es, no cambien mi palabra. No cambien el Evangelio. No cambien el Evangelio por otra cosa. No adapten al Evangelio por los tiempos de hoy. Estamos hablando hoy en el servicio, en el culto en inglés, de esa misma cosa. Yo tuve una conversación con alguien con la cual yo trabajo y estábamos teniendo esa conversación sobre lo que es la Biblia. Y ella, muy buena persona, pero la opinión era que esa Biblia ya es algo antiguo. Ya esa fue escrita por otra gente de otros tiempos. Que hay que cambiar cosas. Entonces no hay que mirar a esa escritura tan literalmente. Ahí es donde empezamos el problema. ¿Por qué? Porque cuando empezamos nosotros a cambiar la palabra, aquí lo dice, ya no estamos manteniendo esa palabra en su estado original. Es a decir, que el Señor dice, para tener vida eterna, tú tienes que cumplir mis mandamientos. Es a decir, tú tienes que mantener lo que yo te digo, mi palabra, exactamente como yo te la digo. Pero la iglesia moderna no habla de eso. ¿Por qué? Porque exactamente por esa posición, que es muy moderna y muy común, que esa Biblia fue escrita hace 2000 años y más atrás, para otra gente que no tenían celulares, que no tenían pantalones, que no tenían eso y que no tenían carros. Y entonces tenemos que, como hacen los chinos, producir una nueva versión por medio de la artificial inteligencia. Eso es lo que están diciendo. Hay que adaptarnos a los tiempos modernos. Pero ¿qué ventaja tenemos en cambiar la palabra de Dios? Porque cuando tú empiezas a sacarle un pedacito acá, otro pedacito allá, ¿qué te quedas con qué? Con lo que tú quieres. Ahí es donde empieza la cristianidad de papel. Eso es como cambiar la Casa Blanca. Esa Casa Blanca ya es vieja. Vamos a hacer un rascacielos moderno. El presidente tiene que vivir en algo espectacular. Esa casita tan pequeña, tan chiquita, con liqueo y problemas. Pero todavía se quedan el presidente de la nación, supuestamente más grande, por lo menos más progresista en el mundo. Acuérdense que yo no hablo español como mi idioma madre, como dice Mahoma siempre. Pero bueno, el tema es, esos presidentes no han cambiado su casa, porque esa representa algo y tiene una historia y la gente está acostumbrada a reconocer esa Casa Blanca como la casa del presidente. No han cambiado casa. Hay una estabilidad. Hay como una función de representación de ese edificio que no viene siendo cambiado. Sí, ciertas cosas le pusieron, me imagino, baños un poco más modernos, pero no lo cambiaron, me imagino, simplemente si está roto una tubería, cambiaron eso. Lo que estamos viendo es que sí se puede vivir el Evangelio exactamente como es el Evangelio en los días de hoy, sin cambiarlo. La misma forma en la cual George Washington vivió en la Casa Blanca, si él vivió en la Casa Blanca o quién fue, Abraham Lincoln y Donald Trump también. Los dos
van a vivir en la misma casa, sin cambiar la casa. Así nosotros sí podemos vivir el Evangelio sin cambiar el Evangelio. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Porque el problema que tenemos es lo opuesto. Que es decir, primero yo voy a cambiar el Evangelio para que sea algo donde yo me sienta bien, bajo a lo que yo he aprendido desde el mundo. Luego, sí, puedo seguir esas nuevas reglas y ahí vamos a estar bien. Eso no es el Evangelio. Más que todo el Señor te dice, si tú haces eso, tú vas directamente al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no vas? Porque tú morirás. Esa es la consecuencia. Tenemos que verla, vamos a verla otra vez para estar seguro de lo que estamos hablando. Aquí lo dice, ¿verdad? Juan 8:51. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos les aseguro, esa seguridad viene por una parte y también por la otra. Entonces, esa seguridad que quien no cumple la palabra de él, ¿qué pasará? Morirá. Porque esa es la otra parte de la misma seguridad. No dice, bueno, si no cumple, bueno, tenemos un plan B. Tenemos otra opción. Tenemos otra oportunidad para ustedes. Pero si la cumple, perfecto. No estamos hablando de eso. Él está diciendo, usted tiene que cumplir. Pero acaba de explicarnos cómo cumplir a su palabra, ¿verdad? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde aprendimos eso? ¿En Juan? ¿Dónde? ¿Qué? 15, ¿verdad? Vamos a verlo otra vez. Ese Juan 15 es, para mí, uno de los capítulos más importantes. Vamos a leerlo otra vez, porque en ese caso vamos a entender más profundamente que si no estamos en esa posición, no vamos a tener vida eterna. Dice el Señor, Juan 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que pueda dar más frutos. ¿Dónde vemos esos frutos? Lo hemos estudiado, pero lo vamos a estudiar otra vez. Es decir, para poder cumplir sus mandamientos, tenemos que vivir en Él. Cuando vivimos en Él, Él, por medio del Espíritu Santo, nos da fruto. Cuando vemos esos frutos, ahora sabemos que estamos viviendo en Él. Es decir, que sí amamos al Señor. ¿Por qué? Porque amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está eso? Aquí lo tenemos en Efesios 5. Vamos a verlo primero. Aquí lo tengo en mi Biblia en inglés, donde tengo mis notas y todo. Vamos a verlo en Efesios capítulo 5. Vamos a verlo en capítulo 5. Efesios. Ok, Efesios. Capítulo 5, versículos 3. Dice, bueno, empezamos el versículo 1 en realidad, siempre por el contexto. Por tanto, entonces, por lo que viene, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida ¿de qué? De amor. Pero ¿qué tipo de amor? Porque todo el mundo ama a Dios. Dice en el mundo, amor es amor. Pero aquí está diciendo, se lo va a explicar ahora, que hay un tipo especial de amor. Aquí lo dice. ¿Qué tipo de amor? Como Cristo nos amó. Dice, es el amor que yo quiero. Así como Cristo nos amó. Y se entregó por nosotros como ofrenda y ¿qué? Sacrificio.
¿Qué hizo el Señor para nosotros? El mismo Dios. ¿Qué hizo? Se entregó como que ofrenda y sacrificio. Oh, por eso es Cristo. Yo no soy Cristo. Espera. Porque estamos diciendo, hay que mantener la palabra en su estado original, ¿verdad? Ok. Yo no sé qué, pero dice, imiten a Dios. Imiten a Dios. Así como Cristo nos amó, entregó para nosotros como ofrenda y sacrificio. Es decir, que en ese caso es necesario entender que nuestra vida es una ofrenda y un sacrificio. Sí, pero hermano Carlos, yo quiero vivir bien y también tener vida eterna. Bueno, eso es lo que Dios nos da. Pero no somos nosotros a decidir qué tipo de vida nos vamos a mantener. Pero podemos decidir que cualquier vida el Señor nos dé, esa va a ser una ofrenda y un sacrificio para Dios. Que nuestra vida sea una ofrenda y un sacrificio continuo. Eso no es que uno tiene que tener dolor en el cuerpo todo el tiempo. No estamos hablando necesariamente de ese tipo de sacrificio. Estamos diciendo que el sacrificio es dar lo mejor que tú tienes, es ese sacrificio. Gracias a Dios, gracias Espíritu Santo por la palabra. Todo lo mejor que tú tienes, tú se lo ofreces a Dios. ¿Cómo hizo quién? Abel. Abel le dio a Dios lo mejor que él tenía. Pues lo mejor es tu capacidad de hablar, si es tu capacidad de enseñar, si es tu capacidad de explicar, si es tu capacidad de ayudar, si lo que sea, lo mejor tú lo ofreces a Dios. Ese es el sacrificio que nos está pidiendo. Dice entonces, fragrante para Dios, entre ustedes, aquí empieza a explicar cómo ese sacrificio se desarrolla. Entre ustedes, ni siquiera, ¿cuál es la palabra? Debe mencionarse la inmoralidad sexual ni alguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. ¿Qué dijo acá? Debe ni qué, ni mencionarse. Inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza. Ni hablen de eso. Ni lo mencionen. Bueno, pero yo estoy muy enojado porque eso pasó y quiero hablar de eso. Sí, pero yo sé que hay cierta gente que quiere cambiar la casa blanca en casa negra o roja o azul o de 10 pisos. Sí, tienen que hacerlo, pero al final no se cambia porque esa casa blanca se queda como está. Y eso representa por el mundo el poder y la autoridad de los Estados Unidos. Esa es la misma cosa. Si el Señor te está diciendo, ni menciones, aquí lo dice, debe ni mencionarse la inmoralidad sexual, ni alguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes. Oh, pero hermano Carlos, pero eso es muy aburrido. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en las fiestas? ¿No vamos a hablar de nada? Bueno, ¿quieren que yo le conteste eso? ¿O vamos a seguir explicando lo que dice la palabra de Dios? Porque tenemos que entender el principio de todo eso, que es, si cumplen mis palabras, que es, si mantienen mi palabra en su estado original, es decir, que no cambien nada dentro de mi palabra, tendrán vida eterna. Y ustedes, como Cristo se sacrificó para ustedes, ustedes se van a sacrificar por Cristo. Es decir, que ya ese tipo de lenguaje, ese tipo de habladera, ese tipo de conversación ya no son interesantes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el amor de Dios. Y como tiene el amor de Dios adentro, Dios odia esas cosas, también usted la va a odiar. Sí, pero eso es nada más un chiste. Lo único que yo puedo hacer es explicar lo que dice la palabra de Dios. Digo, hacer una conversación de vez en cuando así para reírse un poco
No creo que hay nada malo. Pero el tema es que estamos diciendo enfocarse en esos tipos de conversaciones. Más que todo cuando llevan y traen problemas. Cuando empieza a darnos ese como espíritu de rabia o de odio o de clamor, de cosas como decir que están afuera de lo que sabemos Dios ama. Ahí es donde empieza el problema. Aquí lo estamos viendo. Conversaciones necias ni chistes groseros. Aquí lo explica. Conversaciones necias ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Y aquí lo explica. ¿Por qué? Aquí lo dice, versículo 5, Efesios 5. Pueden estar, ¿qué? Seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia, ¿dónde? En el reino de Cristo y de Dios. Aquí lo dice con claridad. Ningún impuro entrará en el reino de Dios. Ahora el Señor nos explica. ¿Cómo podemos, Señor? Eso es muy difícil. No es difícil cuando nosotros nos entregamos al Señor. Entonces Él vive dentro de nosotros. Cuando Él vive dentro de nosotros, todo es posible. Ese amor que tenemos adentro. Gracias, Señor. El Espíritu Santo acaba de explicarme eso. Lo voy a decir así. ¿Qué acabamos de leer en Mateo? Vamos a verlo en Mateo 22. En Mateo 22, ¿ok? Aquí lo dice. Esa es la explicación. Wow. Gracias, Señor. Mateo 22, versículo 37, ¿ok? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿ok? Todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Eso es lo que el Señor acaba de explicarme, el Espíritu Santo. ¿Cómo tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma? ¿Cómo lo hace eso? Por medio de el Espíritu Santo. Es decir, que cuando tú tienes adentro el Espíritu Santo llena, aquí es la palabra, gracias Señor, ¿llena qué? Llena el corazón, llena tu mente y llena tu alma, ¿verdad? Eso es cómo tú vas a amar a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque el Espíritu Santo llenó esas tres partes, entonces esas tres partes están llenas del Espíritu Santo. Es decir, que cuando tu mente está llena del Espíritu Santo, ya tú no piensas más en eso. Sucieza y chiste y cosas así. Tu corazón igual. Tu alma igual. Gracias a Dios. Entonces el tema es cómo vivir con el Espíritu Santo adentro. La forma más fácil de entender eso es por medio, vamos a verlo juntos. Vamos a verlo en Hechos 5. Eso es otro capítulo que estudiamos frecuentemente. Hechos 5, versículo 32. ¿Ok? Dice acá. Nosotros somos testigos, aquí lo dice, testigo de esos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios has dado. ¿A quién? Has dado a quienes le obedecen. ¿Verdad? Aquí lo dice. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Vamos a hacerlo sencillo.
Para poder tener el Espíritu Santo, tenemos que estar en una posición de obediencia. Esa obediencia nada más es eso. Te lo voy a explicar así. Señor, yo estoy listo y dispuesto a hacer lo que tú me digas. Quizá no lo voy a hacer inmediatamente, quizá tengo miedo, quizá tengo duda, quizá tengo preguntas, pero yo lo voy a hacer. Tú me vas a ayudar, te pido de ayudarme. Vamos a orar juntos si usted está mirando ese video. Vamos a orar junto al Señor que nos dé la fuerza de hacer lo que Él nos manda. Le vamos a pedir, Señor, si estás mirando ese video, tú puedes orar con nosotros. Señor Jesús, yo creo que tú eres la palabra de Dios. Confío en tu palabra. Yo sé que tu palabra es la verdad, la vía y la vida. Y yo sé que si yo mantengo tu palabra como tú no la dejaste, yo sé que yo tendré vida eterna. Por eso yo quiero que el Espíritu Santo trabaje en mí. Yo quiero ver los frutos del Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo trabaje en mí con todo lo que yo tengo para ofrecerte como sacrificio y ofrenda. Te pido, Señor, que tú me ayudes a ser obediente a tu palabra. Así que el Espíritu Santo pueda trabajar en mí, porque sí estoy dispuesto a obedecer. Enséñame tú, Señor, cuál es el camino para mí. Y cuáles son las cosas que quizás difícil, por lo menos por mi mente en concebir cómo hacerla, pero yo sé que con tu ayuda todo es posible. Así que sí, decido hoy de obedecerte, Señor. Decido hoy que voy a caminar contigo, sea lo que sea. Sí voy a cargar mi cruz y sí voy a caminar en el camino estrecho. Por la puerta estrecha voy a entrar, que eres tú. Ayúdame a obedecer. Ayúdame a tener fe que todo va a salir bajo a tu propósito. Aunque sean enemigos, aguas altas, problemas inmensos, yo sé que con tu ayuda todo eso va a ser posible. Lo que para mí no es posible para ti. Te pido, Señor, hoy en ese momento, que tú estés adentro de mi corazón. Espíritu Santo, que tú me dé la fuerza y el fuego para obedecer siempre. Y enséñame si hay algo en mi vida que es contrario a lo que tú dices. Enséñamelo, Señor, para que yo lo pueda sacar por medio de tu fuerza, Espíritu Santo, de mi vida. También ayúdame con mi familia. Ayúdame con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, con mi iglesia, con mis cotrabajadores, con todo lo que están alrededor de mí, que yo sea un ejemplo, pueda ser un ejemplo para ellos, para enseñar que quizás habían dificultades enormes, pero yo decidí de obedecer y por medio de tu ayuda y por medio de tu fuerza, Espíritu Santo, sí yo pude lograr eso. Déjame, Señor, ser un ejemplo en mi comunidad. Déjame ser un ejemplo por toda la gente que está escuchando ese video. Ayúdanos, Señor, siempre a obedecerte. Sabemos que tus promesas son verdaderas, tus palabras son verdaderas, y tú nos dijiste que si vamos a cumplir tus mandamientos, tú nos garantizas la vida eterna. Te damos gracias, Señor, en tu santísimo nombre, en nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien, mis queridos y queridas hermanos y hermanas, amigos y amigas. Espero que con esa oración os puedan ver que en realidad todo es posible con Cristo. Que las cosas que parecen difíciles son en realidad, eso es una estrategia del enemigo para intentar separarnos del amor de Dios. La única forma de hacerlo es una decisión personal que no queremos estar con Él. Pero cuando estamos con Él, cuando estamos enraizados, si es una palabra, en su palabra, cuando estamos enfocados en su fuerza y cuando tenemos el Espíritu Santo por medio de nuestra obediencia, sabemos que todo es posible.
Así que le agradezco otra vez para escuchar ese mensaje. Se pueden dejar un like y ayudarnos a crecer ese ministerio. Se le agradezco mucho. Que Dios le bendiga y nos vemos, si el Señor quiere, la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén.